Lo bueno es que acababa de decir. Bueno, hermanos, también hay tiempo para alegrarnos un poco. Vamos a disponer nuestro corazón en oración para recibir el mensaje de la santa y poderosa palabra de Dios. Vayan abriendo sus Biblias en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 8, ténganlo abierto allí, su libro sagrado. ¿Listos? Vamos a orar. Hermanos, vamos a encomendarnos al Señor. Soberano Señor y Padre nuestro, Creador de todas las cosas que vemos y de las que no podemos ver. Tú eres santo y nosotros pecadores, y a ti venimos con humildad de corazón en esta mañana, en los méritos de la justicia perfecta de Cristo a nuestro favor. Nos postramos ante ti, Señor, y te suplicamos de todo corazón que dispongas nuestra mente y corazón. Que tu Santo Espíritu prepare el terreno del corazón para que la semilla de tu palabra nazca, crezca y produzca fruto según tú lo tengas determinado. Y a los que ya tenemos la semilla y ha crecido el árbol del Evangelio, produzca en nosotros más conciencia de nuestro pecado y de tu santidad, pero más conciencia de la grandeza de tu mediación, de la cruz en favor de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender la necesidad de Jesús, de su perdón. Ayúdanos a crecer la necesidad de crecer en el conocimiento y en la santidad que tú nos das y demandas de nosotros. Toma mis palabras y guíame, Señor, y permite que lo que enseña tu pueblo sea de gran provecho y bendición a sus vidas. Salva a los que no te conocen, transforma su mente y hazles ver la majestad de tu santidad. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Amados hermanos, después de haber considerado la serie de Cristo y la Iglesia, el día de hoy retomamos nuestro estudio expositivo del sublime y glorioso Evangelio de Juan, iniciando en el capítulo 8. En consecuencia, es necesario mirar dónde quedamos el estudio del Evangelio de Juan cuando hicimos el corte. Recordemos que nosotros quedamos en el capítulo 7, terminando precisamente el capítulo 7. El capítulo 7, Jesús allí estaba en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos. Y había una gran tensión contra Jesús en Jerusalén. Era una tensión palpable. Todos sus enemigos querían apresarlo, echarle mano y matarlo. Los líderes religiosos buscaban a Jesús y ponerle la zancadilla para arrestarlo. Pero a pesar de esto, el Señor en su valentía y poder dio varias enseñanzas de manera pública en esa fiesta en el templo, donde los confrontó con su pecado y manifestó que Él era el Mesías enviado, lo cual produjo división de opiniones acerca de Él, unos a favor y otros en contra. Y el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, se puso en pie y alzando su voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Esto causó una gran división. Algunos creían y otros dudaban que Él era el agua viva. Y los líderes religiosos estaban enfurecidos porque no podían
detenerlo y la gente se iba tras él. Ese contexto de confusión, oposición y odio religioso prepara la escena para lo que veremos hoy en los versículos 1 al 11 del capítulo 8. Los escribas y fariseos, incapaces de atrapar a Jesús con sus argumentos, deciden tenderle una trampa con un caso extremo, llevándole a una mujer sorprendida en adulterio. En consecuencia, el episodio de Juan capítulo 8 versículos 1 al 11 no es un relato aislado, sino parte de la batalla entre la luz de Cristo y las tinieblas y la hipocresía religiosa de la época que se vivía en el pueblo de Israel. Y es en medio de esa tensión y de este suceso que Jesús nos muestra que Él no solo es juez justo, sino también el Salvador que perdona y que transforma al pecador. Así que les invito a leer Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Este conocidísimo pasaje, pero que nunca dejaremos de admirar y de ver la sabiduría del Señor manifestado en él. Dice Juan 1 al 11: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Este maravilloso pasaje, el sermón que estudiaremos hoy, he titulado el sermón El perdón que transforma. Y este pasaje lo dividiremos en 3 encabezados. Versículos 1 al 6, la pregunta engañosa. Versículos 7 al 9, la respuesta de Jesús a la pregunta. Y versículos 10 y 11, la gracia y el perdón de Jesús. La pregunta engañosa, la respuesta de Jesús, la gracia y el perdón de Jesús. Veamos entonces nuestro primer encabezado, la pregunta engañosa, versículos 1 al 6. Nuestro pasaje inicia diciendo en el versículo 1 que Jesús se fue al monte de los olivos. El monte de los olivos era para el Señor un lugar de reflexión. Por lo general, el Señor, cuando estaba en Jerusalén, se retiraba al monte de los olivos con 2 propósitos: a orar en ese lugar. Fue allí donde el Señor, la noche que fue entregado, derramó gotas de sangre.
Y en segundo lugar, él se retiraba a este monte, a veces también a dormir, y pasaba allí toda la noche. Recordemos que el Señor Jesús por esos lugares no tenía casa y se retiraba con frecuencia a este lugar también a descansar. Vean lo que dice Lucas 21:37. Lucas 21:37 dice: y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. O sea, las veces que iba a Jerusalén hacía ese ejercicio. Enseñaba en el templo y luego se retiraba al monte de los Olivos a orar y a pasar la noche. El versículo 2 de nuestro pasaje nos dice que después de pasar la noche en el monte de los Olivos, a pesar de la orden de captura que pesaba sobre él en Jerusalén, no por eso dejó de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba, dice el texto. El templo aquí mencionado no hace referencia a la parte interna del templo, sino al atrio exterior del templo, donde era costumbre que los judíos se reunieran y escucharan las enseñanzas de los maestros religiosos de la época. El texto dice que todo el pueblo vino a él. La expresión todo el pueblo no significa que todos sin excepción vinieran a él, sino más bien significa que una gran cantidad de personas vinieron a él para ser enseñados y escuchar sus enseñanzas. Es una hipérbole para mostrar que vino mucho pueblo ante él a escuchar sus enseñanzas. El texto también dice que sentándose les enseñaba. En esos tiempos era costumbre que los rabí o los maestros se sentaran y su audiencia les escucharan en pie. El Señor Jesús era y es el maestro de maestros por excelencia, y por donde quiera iba enseñaba con autoridad y asombrosa sabiduría a toda la gente. Por ejemplo, el maravilloso Sermón del Monte, que corresponde a los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, lo enseña sentado a su audiencia. Y quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 5, versículos 1 al 3. Mateo 5 del 1 al 3 dice, sin perder Juan, vayan a Mateo 5 del 1 al 3. Dice el versículo 1 de Mateo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y comienza el discurso de las bienaventuranzas y el discurso del Sermón del Monte. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y todos los capítulos 5, 6 y 7 los enseñó a su audiencia estando sentado. Vea cómo termina el capítulo 7 de Mateo en los versículos 28 al 29. Mateo 7, 28 al 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, es decir, toda la enseñanza del Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina, porque él era el maestro de maestros. ¿Por qué se admiraban de su doctrina? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Notan ustedes cómo termina el Sermón del Monte? El autor reconociendo que Jesús es el maestro de maestros, que él les enseñaba con autoridad. La autoridad aquí radica en que él lo que enseñaba lo vivía, lo practicaba. Y no como los escribas que enseñaban y no practicaban lo que ellos predicaban. En consecuencia, hermanos, podemos entender por qué le tenían tanta tirria al Señor Jesucristo. ¿Por qué le tenían tanta envidia y querían sacarlo del camino? Porque Él les mostraba quiénes eran ellos. Y Él no simplemente era
un maestro que hablaba y que hablaba, sino era un maestro que enseñaba con absoluta sabiduría, pero que vivía lo que él enseñaba. Porque él es el Hijo de Dios que vivió una vida perfecta, santa y sin pecado. El apóstol Pablo también nos dice en la Escritura que enseñaba sentado cuando se lo permitía. En Hechos capítulo 16, versículo 13 dice, Hechos 16, 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Amén. En Mateo 26, 55 dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Con signo de interrogación, para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Así que cuando el maestro se sentaba hablando de Cristo, él lo hacía con absoluta autoridad y sabiduría. Y cada vez que él abría su boca, los corazones eran transformados, confrontados, y los pecadores que no venían al arrepentimiento se llenaban de odio y de resentimiento contra él. Es decir, el poder del Evangelio tenía un poder transformador y confrontador donde él lo manifestaba. Pasamos ahora a los versículos 3 al 6 de nuestro pasaje. Entonces, dice la Escritura en el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hermanos, aquel día, la enseñanza del maestro de maestros, de Jesús, fue interrumpida por los escribas y los fariseos. Dice que mientras él enseñaba a la gente, los escribas y fariseos, que eran sus enemigos, le traen una mujer sorprendida en adulterio. Sin ninguna consideración la arrastraron hasta el atrio del templo y como si se tratara de un espectáculo público, empezaron a describir los detalles de su pecado. Parecía esta gente estar disfrutando de ese momento. La pusieron en medio de la gente, imaginémonos la escena. La pusieron en medio de la gente y le dijeron al Señor, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Claro, era un pecado grave. Y en la ley Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Aquí es necesario que resaltemos dos cosas acerca de esto que están haciendo los fariseos. En primer lugar, es evidente que esta mujer no despertaba en ellos ninguna compasión o misericordia. En realidad, ya habían demostrado que las personas tenían poco valor para ellos, en especial a aquellas que consideraban pecadoras y sufrían alguna enfermedad grave porque le atribuían que estaban enfermas era debido a su pecado. No sé si ustedes recuerdan la insensibilidad que demostraron cuando el paralítico de Betesda, que llevaba 38 años postrado, fue sanado por el Señor. Ellos no mostraron ninguna alegría ni ninguna admiración de que este hombre que estaba postrado 38 años hubiese sido sanado. Lo que les importaba era acusar a Jesús porque Jesús lo había sanado en el día de reposo.
Así que ellos eran insensibles. La religiosidad nos hace orgullosos e insensibles contra los demás. Y en segundo lugar, ahora vemos que tampoco tenían ningún reparo en utilizar a la mujer sorprendida en adulterio como carnada humana con la intención de prender a Jesús en alguna palabra con la que pudieran acusarle, tomarle preso y matarlo. Fingiendo un falso respeto, la fe fingida, de la cual habla la Biblia, que es condenable y que Dios la conoce, fingiendo un falso respeto, se dirigieron a Jesús con el título de maestro. Le hicieron la pregunta engañosa, haciendo la referencia a las Escrituras. Le dicen en los versículos 5 y 6, en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Y dice el verso 6, parte A, mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Era una pregunta con su veneno, con su doble intención, una pregunta capciosa. En otras palabras, le hicieron una pregunta al Señor, no para hacer justicia, sino para usarla como un instrumento malévolo en su plan para atrapar a Jesús. ¿Y qué era lo que decía la ley? Vamos a Levítico capítulo 20, versículo 10. ¿Qué era la ley que decía? Citar estos escribas que llevan a esta mujer. Levítico 20, versículo 10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero, oíganlo bien, y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea que la ley no simplemente era para la mujer, sino también para el adúltero. Ahora si usted va conmigo a Deuteronomio capítulo 22, versículos 21 al 22, vean lo que dice. Deuteronomio 22, versículos 21 al 22 dice, entonces, hablando de la mujer adúltera, la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Amén. Esto es lo que están citando de la ley estos hombres al Señor Jesús. La ley mandaba apedrear a las personas sorprendidas en adulterio. Como vemos, entonces le citan la ley de Moisés, pero la aplican de manera parcial. La ley exigía juzgar tanto al hombre como a la mujer por violar el séptimo mandamiento del decálogo de la ley moral de Dios. Pero aquí solo le trajeron la mujer, realmente no porque quisieran hacer lo que la ley decía, sino porque querían atrapar al Señor con la respuesta que Él les diera. Era una trampa bien diseñada. Lo que los fariseos y los escribas buscaban era obligarle a decir algo que pudieran utilizar para desacreditarlo ante el pueblo o para acusarlo ante las autoridades y tomarlo preso. Eso era todo su objetivo. A ellos no les importaba que la mujer hubiera cometido adulterio y que hubiera violado la ley del Señor. En realidad estaban obligando a Jesús a elegir entre la misericordia y la justicia. Ellos sabían que Jesús siempre se había caracterizado por su compasión hacia los pecadores. De hecho, uno de sus discípulos más íntimos era Leví, uno que había sido publicano. Y esto llevó a Jesús a ser conocido despectivamente como el que es amigo de publicanos y pecadores, porque había
perdonado a un cobrador de impuestos, traidor a la patria, pero que ahora formaba parte de sus discípulos. En otra ocasión, mientras comía en casa de Simón el fariseo, había dejado que una mujer pecadora de la ciudad ungiera sus pies con un perfume de frasco de alabastro, y le había asegurado a esa mujer que sus pecados habían sido perdonados. Eso era lo que caracterizaba a Jesús, tener compasión de los pecadores y de los miserables. Ahora ellos esperaban que mostrara hacia la mujer adúltera la misma misericordia que había caracterizado al Señor. Todo su ministerio público había sido caracterizado por la misericordia y el amor hacia el pecador. Pero si lo hacía, quedaría claro para ellos que no respetaba la ley de Moisés, y así lo podían acusar y apresar de ser violador de la ley, como lo habían ya acusado de violar el día de reposo por sanar a un hombre en el día de reposo. En otras palabras, los escribas y fariseos habían preparado su trampa con mucha precisión. Dijera lo que dijera el Señor, ellos tendrían la ocasión de acusarle. Pero ignoraban que aquel a quien ellos querían atrapar era el mismo Hijo de Dios. Era aquel que prende a los sabios en su astucia y frustra los designios de los perversos. Si Cristo perdonaba a la mujer, lo acusaban de violar la ley. Y si le aplicaba la ley, lo acusaban: luego tú no eres el defensor de los pecadores y de los publicanos. Entonces entraría en contradicción lo que él enseñaba y predicaba y había hecho. Es decir, la respuesta que diera Jesús, sí o sí, lo acusaría. Y tendrían la ocasión para tomarlo preso y hacer que su reputación cayera delante de la gente. Pero como les digo, ellos ignoraban que con aquel que estaban tratando y aquel que estaban probando era al mismo Hijo de Dios. No tentarás al Señor tu Dios, dice la Biblia. Y Él es el que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Miren lo que dice Job capítulo 5 versículos 12 al 13. Job 5, 12 al 13. Dice que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Ese es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A Él nadie lo puede atrapar. Creyeron que lo habían destruido cuando lo colgaron y lo mataron en la cruz. Pero ¿qué pasó? Al tercer día resucitó venciendo la muerte, y en la cruz Él pagó la deuda de nuestros pecados. Así que el Señor triunfó perdiendo aparentemente ante los ojos de sus enemigos. Él es, hermanos, el sabio de los sabios, el que va más allá de nuestro entendimiento. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Así como están más altos que los cielos, así son sus pensamientos más altos que los nuestros, y nuestros caminos más elevados que nuestros caminos. A Él la gloria, y debemos postrarnos ante Él, porque no hay nada que se asemeje a Dios. Él es único y verdadero. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado: la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús, versículos 6 al 9. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, es decir, lo que Cristo les dijo, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos
hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Todos sus acusadores y la turba de escribas y fariseos que la habían traído se fueron, se esfumaron. Hermanos, la primera reacción de Jesús fue la de guardar silencio ante la pregunta que le hicieron. ¿Tú pues qué dices, maestro? Hipócritas. Mientras el Señor callaba, hizo algo que ha despertado la curiosidad de muchos. Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hermanos, esta es la única vez en las escrituras del Nuevo Testamento que se menciona que Jesús escribiera algo. Jesús no ha escrito ningún libro, pero de él se han escrito millones y millones de libros, hermanos. Sin embargo, lo único que se menciona es que él escribía en tierra con el dedo. Pero de él se han escrito tomos y tomos de teología, libros y libros que han sido de mucha bendición para la iglesia. Así que esta es la única vez en el Nuevo Testamento que se menciona que Jesús escribiera algo en esta tierra. ¿Y qué es lo que escribía? Se preguntan algunos. Algunos piensan que estaba escribiendo los pecados de aquellos que habían hecho la acusación. Hipócritas, tal vez estaría escribiendo el Señor en la tierra. Otros creen que simplemente se inclinó hacia el suelo para escribir en la tierra con el fin de decirles que no iba a contestarles. No sé si ustedes han visto esa actitud. Cuando entra alguien, uno está haciendo algo, levanta la cabeza y si le preguntan algo, uno sigue haciendo lo que está haciendo. ¿Se han visto esa actitud? Entonces algunos dicen que simplemente esa actitud era porque no quería responderles o contestarles. No podemos saber a ciencia cierta, con certeza, qué escribió el Señor con su dedo en el suelo. Así que lo más probable es que simplemente con este acto de inclinarse estaba diciéndoles que no quería contestarles y así esperar alguna reacción de los que le preguntaron. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice el versículo 7. Dice, y como insistieran en preguntarle, entonces parece que le insistieron varias veces. Y como insistieran en preguntarle, o sea que él se hizo el duro para no contestarles, y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo las palabras más gloriosas y confrontadoras que siguen confrontando nuestra conciencia y nuestro corazón en la iglesia hasta el día de hoy y que nos confrontarán hasta que Cristo regrese. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose en tierra, siguió escribiendo. Porque recordemos que él estaba enseñando a una multitud. Esta maravillosa y sabia respuesta del Señor Jesús deja sin piso a sus enemigos y produce una reacción que nadie esperaba de sus adversarios. Dice el verso 9, pero ellos al oír esto, ¿qué cosa? El que de vosotros esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. La escena es maravillosa. No sé si ustedes están metidos en la escena, porque la Biblia cuando la leemos hay que imaginárnosla, hermanos. Por eso Dios nos ha dado imaginación. No permitamos que la IA nos dañe la capacidad de pensar, de imaginar, de leer, de redactar. No permitamos eso. Puede ser de gran utilidad, pero cuando uno se deja dominar por la tecnología, nosotros nos deshumanizamos y no podemos entonces nosotros expresar aquellas capacidades que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, con esta contundente y sabia respuesta, el Señor los deja a solas con su conciencia. Cuando Él les dice, el que de vosotros esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra, con esa declaración
Ahora los deja a solas con su conciencia. ¿No es así que hace el Señor cuando uno lanza una enseñanza por la gracia de Dios? Yo sé que cae en el corazón de la gente y ahí ellos quedan con la enseñanza, con la confrontación y con su conciencia a solas. A ver qué va a hacer usted con lo que recibe de Dios. Entonces los deja a solas con su conciencia, dándoles tiempo para que se examinen a sí mismos. En otras palabras, esto es un contundente directo a su conciencia. Es un autoexamen, hermanos, que les hizo alejar de Cristo. La palabra de Dios puede producir dos reacciones nada más. Número uno, cuando la palabra de Dios nos confronta, o nos acercamos a Cristo humillados pidiendo perdón, o número dos, nos alejamos de Él. Aunque sabemos que lo que estamos haciendo es malo, nos alejamos de Él. Entonces, esto nos enseña que ellos, en lugar de caer rendidos a los pies del Señor reconociendo su pecado, se alejan de Cristo. Se alejan del Señor, del único que les puede perdonar y mostrar el camino. Y dice que del más viejo hasta el más joven, acusados por su conciencia. Esto nos enseña cuán grande es el poder de la conciencia. A pesar de que estos hombres tenían un corazón endurecido, aún así sintieron dentro de sí la voz acusadora de su conciencia, que al escuchar la respuesta del Señor les hizo ver que ellos no tenían autoridad moral para condenar a esta mujer, porque ellos también eran adúlteros y miserables pecadores como ella. Ningún ser humano tiene autoridad para condenar a otro. Solo hay uno que tiene autoridad para condenar a otro. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero que también tiene autoridad para perdonar al pecador. El pasaje describe cómo los escribas y fariseos se sintieron incómodos en su conciencia ante la presencia de Jesús y se retiraron uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven. Esto no quiere decir que se arrepintieron de sus pecados, amada iglesia, sino que se sintieron expuestos a su pecado porque entendieron que Jesús podía leer sus corazones y dejarlos al descubierto. ¿No es verdad que la palabra descubre las intenciones de nuestro corazón? Cuando se predica fielmente, uno es confrontado. Y algunos dicen, ¿quién le contó al pastor? Así dicen algunos, ¿quién le contó al pastor que yo estaba así? Pero hermano, no es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la palabra de Dios, como espada que traspasa el corazón. A pesar de que pensaban que su plan para atrapar a Jesús era perfecto, terminaron siendo avergonzados y obligados a marcharse de la presencia de Cristo. No contaban con la astucia del Señor, ¿sí o no? Porque ellos pensaban que responderían lo que ellos se imaginaban que responderían. Si dice que la perdona, entonces está violando la ley, y si la condena con la ley, entonces está violando lo que Él predica de su misericordia y su gracia para con el pecador. Hermanos, Dios nos ha dado conciencia y ha escrito la ley de manera natural en el corazón del hombre, la cual nos acusa o nos defiende según nuestro proceder. Aunque la conciencia por sí sola, hermanos, no puede conducirnos a la salvación eterna, sin embargo, puede ayudarnos a entender nuestra propia culpabilidad para dejarnos sin excusa delante de Dios en el día del juicio.
Escuchen lo que dice Romanos 2, versículos 15 al 16. Romanos 2, 15 al 16 acerca del tema de la conciencia. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuándo? El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que un día el Señor va a juzgar a los hombres por la conciencia también. Hermanos queridos, la conciencia nos da conciencia del pecado y conciencia de si hemos obrado correctamente. Pero ella no nos conduce a Cristo y ni nos puede salvar. Simplemente nos da esa percepción de que necesitamos entender que somos pecadores y que somos violadores de la ley del Señor. En Hechos capítulo 23, versículo 1 dice, Hechos 23, 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cómo vivía Pablo? Con toda buena conciencia delante de Dios. Y es que así tú y yo debemos vivir, con toda buena conciencia delante de Dios hasta el día de nuestra muerte, hasta el día que Dios nos dé claridad de mente y de pensamiento, que no permita el Señor que nos dé una demencia senil o alguna cosa. Hechos 24, 16 dice, Hechos 24, 16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa a Dios y ante los hombres. Esa es la manera en que un hijo de Dios debe vivir, tener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres, hermanos. Pablo dice que la conciencia nos acusa o nos defiende según nuestro proceder. Y si ya como cristianos la conciencia nos acusa, entonces corremos al perdón y a la limpieza, confesando nuestros pecados al Señor. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, la gracia y el perdón. La gracia y el perdón. Versículos 10 y 11 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Una vez que los acusadores se hubieron ido, quedaron solos Jesús y la mujer. Pero hay que entender que había más gente, quedaron solos de los acusadores que la llevaron, porque él le estaba enseñando a la multitud. Es decir, quedó Jesús y la mujer sola, y ya los acusadores, la turba de fariseos, se habían ido. Entonces, una vez que los acusadores se hubieron ido, quedaron solos Jesús y la mujer. Seguramente quedó temblando esta mujer, esperando saber qué decisión iba a tomar Jesús con ella, ya que, a diferencia de los fariseos, Cristo no tenía pecado y por lo tanto estaba en condiciones morales y espirituales de arrojar la primera piedra contra ella. El Señor le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Le reconoce como Señor. La respuesta del Señor a esta mujer es sorprendentemente sabia, sorprendentemente misericordiosa y llena de gracia. Esta es una de las frases más gloriosas del Evangelio. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí vemos dos verdades fundamentales que en ese momento comprendió esta mujer pecadora. Número uno, la mujer pecadora comprendió que en Cristo hay perdón inmerecido que absuelve al pecador de su castigo.
En Cristo hay perdón inmerecido que absuelve al pecador de su castigo. El Señor le dice, ni yo te condeno. La absolvió, la perdonó, porque Él tiene el poder y la autoridad para perdonar al pecador. En Juan 3:17 dice, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y lo segundo que comprendió aquella mujer pecadora es que el perdón inmerecido que Cristo otorga conduce a la transformación. Es decir, el Evangelio que es dado por Jesús y su obra mediadora conduce a la transformación. El Señor le dice, vete y no peques más. Esto no quiere decir que cuando somos perdonados somos capacitados para seguir pecando. No, hermanos. Quiere decir que cuando somos perdonados somos capacitados para dejar el pecado. Porque para eso recibimos el perdón de Cristo. Por eso la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, hay un nuevo nacimiento. El pecado ya no se enseñorea de nosotros y esa es una maravillosa noticia. Amados hermanos, la gracia del perdón inmerecido no es licencia para pecar, sino poder de Dios para dejar el pecado y vivir en santidad. El perdón gratuito nunca debe ser interpretado como una invitación para seguir pecando, sino para dejar el pecado. La persona arrepentida y perdonada deja de vivir en las tinieblas y comienza a andar en la luz de Cristo, porque Él es la luz del mundo. Y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amados hermanos, una cosa es cierta, abandonar el pecado es el efecto de la gracia perdonadora y el verdadero arrepentimiento que da el Evangelio. No vale de nada ante los ojos de Dios ese arrepentimiento que únicamente consiste en palabras, deseos y buenos propósitos. Hasta que una persona no deja de hacer el mal y abandona su pecado, no puede decirse que se haya arrepentido verdaderamente, porque el arrepentimiento significa darle la espalda al pecado. La realidad del arrepentimiento de la mujer se vería por su conducta en el futuro. ¿Cómo sabemos que nosotros somos cristianos? Por la conducta que se va desarrollando en nosotros cada día en el futuro. La Biblia dice que la luz de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La Biblia dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hermanos, la realidad del arrepentimiento de la mujer entonces se vería en su conducta en el futuro. Y notemos que para el Señor era muy importante, puesto que unas palabras similares le dijo también al paralítico que sanó en el estanque de Betesda. Después de que lo sana le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así le dijo. El relato no termina con piedras lanzadas, hermanos, ni con una mujer muerta, ni con fariseos victoriosos, hermanos. El relato termina con Cristo mostrando que Él es el único juez justo y el único Salvador lleno de gracia y misericordia para con el pecador. Y así terminará nuestro relato de vida en este mundo, reconociendo que Él es el juez justo que nos perdonó y nos salvó a pesar de nuestras iniquidades. En conclusión, amados hermanos, en este pasaje se pueden ver 4 formas en que el pecador es expuesto en su pecado. En primer lugar, el pecador ante otros pecadores. Toman una mujer pecadora, otros pecadores. Es lo que vemos allí. En
primer lugar, hemos visto que no hay cosa más terrible, hermanos, para un pecador que caer en manos de otros pecadores. Porque nosotros no tenemos misericordia de los hombres. Estos fariseos condenaron a esta mujer pecadora sin misericordia, sin darse cuenta que ellos también eran igual o más pecadores que ella. El pecado ciega a las faltas propias, mientras que agudiza los sentidos para descubrir el pecado de los demás. Porque así somos. Para mirar el pecado en los demás estamos prontos. ¿Y qué dice Cristo? Hipócrita, saca primero la viga que hay en tu ojo para que puedas ver y sacar la basura que está en el ojo de tu hermano. Así que el pecado ciega nuestras propias faltas, mientras que agudiza los sentidos para descubrir el pecado de los demás. Y una vez que eso ocurre, el pecado ajeno es señalado sin misericordia. Pero en realidad los pecadores buscan el pecado en los demás porque piensan que esto les servirá para justificarse a sí mismos, diciendo que el pecado del otro es peor que el mío. Y así mantienen en esa tónica. Hermanos, qué fácil es usar la palabra de Dios para condenar a otros y esconder nuestra propia maldad. Los fariseos supuestamente querían mostrar severidad contra el pecado de la mujer, pero lo que en realidad tenían en su corazón era odio contra el Señor. Querían a toda costa encontrar un pretexto para acusarlo y matarlo. Imagínense la porquería que había en el corazón de estos hombres. En segundo lugar, el pecador es expuesto ante la ley de Dios en este pasaje. Podemos ver en este pasaje que la ley tampoco ofrecía ninguna salvación al pecador ante el caso de la mujer adúltera. La sentencia de la ley estaba muy clara. ¿Cuál era la sentencia? Moisés mandó apedrear a tales mujeres. Decir que la ley condena, la ley no salva, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque todos las hemos violado y somos merecedores de la muerte eterna por violar la ley. Así que el pecador es expuesto ante la ley de Dios en este pasaje, y la ley no salva, sino que nos condena. En tercer lugar, el pecador es expuesto en su pecado ante su conciencia. Los fariseos y los escribas tuvieron que salir de la presencia de Jesús al ser acusados por sus propias conciencias. En realidad la conciencia funciona como una extensión de la ley de Dios que ha puesto en nuestros propios corazones. Por lo tanto, la conciencia, al igual que la ley, nos acusa. Y lo único que puede hacer por nosotros es indicarnos que necesitamos un Salvador. Y en cuarto lugar, el pecador es expuesto frente a Cristo. ¿Sí notan las cuatro cosas? Es expuesto frente a Cristo. Cuando la mujer quedó sola ante Jesús, descubrió que en Él hay misericordia, descubrió que en Él hay gracia y perdón, aún para los peores pecadores como ella. El Señor le dice: ni yo te condeno. Pero no olvidemos que para poder decirle estas palabras tan consoladoras, fue necesario que meses después Jesús cargara con sus propios pecados en la cruz del Calvario, derramando su vida hasta la muerte. Así que de las cuatro cosas que vemos aquí, solo hay una solución para el pecador. ¿Y esa solución quién es? Cristo Jesús. Vengamos a Él día a día, porque solo en Él hay salvación, solo en Él hay consuelo, solo en Él hay esperanza, solo en Él hay gozo y verdadero propósito de nuestra existencia. Hoy quiero preguntarle, amado hermano, ¿te has sentido condenado por tu pasado? ¿Sigues cargando con esa culpa de tu pasado? Cristo te dice: ni yo te condeno, pero no peques más. Si realmente has creído en mí, tendrás el poder para dejar el pecado. El pecado no se enseñoreará de ti.
Otra pregunta, ¿sigues viviendo en cadenas de pecado? Atado a la pornografía, a las redes sociales sin control. Cristo te dice, no peques más, aférrate a mí, mira la cruz, confía en mí que yo te doy la gracia y el poder para vencer y romper esas cadenas. Y número 3, si ya has recibido esta gracia que te libra de la condenación y de la esclavitud del pecado, ¿qué debemos hacer? Darle gracias a Dios de lo profundo de nuestro corazón por su misericordia recibida en Cristo. Cuán valioso es Cristo, ¿no, hermanos? Incalculable valor. Él es la perla de gran precio. Él es el tesoro escondido en el terreno. Él es la luz del mundo. Entre más miramos y contemplamos a Cristo, más le amamos y más le servimos, hermanos. Que usted hoy salga de este lugar con esa conciencia de la grandeza de Cristo y la necesidad de Él para poder tener sentido a nuestra existencia, para poder tener alivio de nuestros pecados y de la culpa de ellos. Amados hermanos, que Dios haya hablado a sus corazones en esta mañana y que vayan hoy con la luz y la paz de Cristo a sus hogares. Colóquense de pie, por favor. Oremos. Amadísimo y glorioso y maravilloso Señor, gracias por tu amor inefable y maravilloso que has derramado en nuestros corazones por Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu con el cual nos has ungido y nos has sellado para ti. Gracias, Señor, porque hoy escuchamos tus palabras. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Que hoy la congregación salga de aquí y cada domingo salga con el propósito de pecar menos contra ti, Señor. Glorioso Dios, ayúdanos a ser esposos, amantes, esposos que reflejemos el amor y la santidad de Cristo en nuestros hogares. Trae perdón y reconciliación en los hogares, mi Señor, porque el diablo quiere dividir y hacer que los matrimonios se destruyan, Señor. Te pido que perdone los pecados de los cónyuges y permita, Padre bendito, que haya perdón y restauración por Jesucristo, el que pagó la culpa de nuestras maldades en la cruz. Permite, Señor, que como padres seamos excelentes educadores, excelentes padres, que demos ejemplo y estorbemos el pecado a nuestros hijos para llevarlos al único que les puede dar verdadero propósito y sentido a la existencia de nuestros hijos. Toca los corazones de nuestros hijos que están endurecidos, mi Señor. Ábreles sus ojos para que vean tu luz, mi Señor. Y permítenos, Señor, ser también buenos hijos con los que tienen todavía padres vivos, que puedan honrarles, que puedan amarles hasta el último día de su existencia. Porque tu palabra dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a vivir en santidad cada día. Danos la gracia de salir de este lugar llenos de tu bondad, de tu amor y tu misericordia en nuestros corazones, porque te hemos contemplado el día de hoy y hemos sido transformados como por un espejo mirando la gloria de tu santidad. Bendito seas tú, Señor. Te amamos y te bendecimos y quedamos en tu presencia y te encomendamos esta semana en tus manos y las actividades que hagamos, Señor. Ayúdanos a que el tiempo nos rinda, porque el tiempo cada día es más corto y la vida se va acabando, Señor. Ayuda a que los días, los años o los meses que nos queden de existencia los dediquemos a tu obra y a tu servicio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador amado. Amén y amén.
que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz. El culto ha terminado, amados hermanos.